todos, estamos en un episodio más de Invictas, los saluda como siempre su amiga Alejandra Oliveros y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, además de ser una gran amiga, bueno, pues es una persona admirable, muy trabajadora, muy empeñosa y sobre todo conocedora de las leyes. Está con nosotros la maestra Sara Olivia Parra Telles. ¿Cómo estás, Sarita? Bueno, un gusto enorme, Ale, de poder volver a estar aquí contigo, poder platicar de temas que hoy sufrimos, ¿no? Sufrimos. Sufrimos, o sea, toda la gente, ¿no? Toda la gente sufre lo que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De Así la es. violencia digital. Y bueno, yo soy Sara Olivia Parra Telles, a sus órdenes. Abogada y además, bueno, ella está especializada en derecho familiar, derecho civil y penal, además de tener, bueno, a su cargo actualmente, hoy como visitadora de la Fiscalía. ¿Visitadora qué? ¿Cómo era? Es correcto, ahorita me encuentro como visitadora general y de asuntos internos de la Fiscalía General del Estado, un área importante en donde nos encargamos de fortalecer la ética y la integridad pública de los servidores públicos que forman parte de esta institución. Te comento que la tarea fundamental de esta área es supervisar, verificar el cumplimiento normativo, realizar las investigaciones y substanciar los procedimientos administrativos sancionadores y hacer las propuestas de sanción para aquellos servidores públicos que hayan cometido alguna irregularidad. Wow, sí, bueno, finalmente asuntos internos, que esto marca el refuerzo, como dice Sara, del solamente de cómo se comportan y cómo trabajan dentro de la ética y su profesionalismo los funcionarios, en este caso, pues para cumplir con ello. Y justamente el tema de hoy de violencia cibernética, violencia digital que vivimos muchos, la mayoría de las personas hoy en día con esa libertad de expresión mal entendida y que tenemos de alguna manera una aparente libertad de poder transgredir a las personas con mucha facilidad y aparte atrás de un teléfono, atrás de un medio que no te da la garantía de que sea una libertad de expresión y de que tú puedas hacerlo. Aquí a mí lo que me queda mucho la duda, y es una de las primeras preguntas que le voy a hacer a la experta en los temas, es ¿por qué hoy en día la ley como tal no regula este tipo de efectos que generan, claro, sí, un daño psicológico, un daño obviamente social, un prejuicio y demás, que al final eso sí se puede perseguir, pero primariamente, pues un daño digital como tal, pues no es un delito, me habías comentado, ¿no? Sí, mira, comentarles que efectivamente se hizo una reforma importante, podemos decirlo, lo que se mencionó que era como la ley Olimpia. Así es. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es la violencia digital, la encontramos establecida en el capítulo correspondiente al delito de violación a la intimidad Exactamente, personal. personal. Sí, y yo considero que esta reforma sí fue muy importante para el efecto de encuadrar ciertas conductas, solo que yo creo que debió de haber sido más amplia la reforma. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la violación a la intimidad personal, hablamos de difundan, creen, comercialicen, pero contenidos íntimos o de carácter sexual. Entonces, es decir, cuando suban videos, fotos a las redes sociales, es cuando de alguna manera se tipifica este delito. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un daño, injurias, difamación, calumnia, que eso es algo muy recurrente en las redes sociales y que de alguna manera te dañan, o sea, el daño psicológico es tan grande que créeme, las personas muchas de las ocasiones quieren recurrir incluso al suicidio. Así es. ¿Por qué? Por ese daño generalizado, ese daño público que se genera. Quiero decirte que cuando uno ve en tu Facebook una Publicación. publicación de este tipo, créanme que todos los sentimientos se hacen remolino y sientes miedo, angustia, odio, o sea, todos los sentimientos se te unen y te quedas en la impotencia de no poder hacer nada. ¿Por qué?
porque cuando tú vas y denuncias, muchas de las ocasiones, la conducta no encuadra en un específico delito. Sí, en el Código Penal de Morelos tenemos, por ejemplo, delitos informáticos, pero estos delitos informáticos van más encaminados a la cuestión de bases de datos, de redes, De violación a la privacidad directamente. destruir, ¿no? Robar, Evidencias, ¿no? evidencia, ¿no? Pero es un gran paso el que se ha dado y ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y justamente mencionas la parte de cómo afecta directamente pues a las emociones de las personas, a la sociedad en general, cuando te ves vinculado en alguna agresión o en una transgresión de injurias, inclusive de manifiesto para que la gente malentienda información y esto conlleve también a un bullying, a una transformación de tu entorno en contra tuya. Y hablando específicamente, porque yo y muchas mujeres lo vivimos, yo en mi caso, bueno, lo he estado viviendo en el lugar donde resido por parte de quien administra este lugar, en evidenciar situaciones que se pueden tratar de manera íntima o de manera privada, es decir, de hablar las cosas de una manera pues profesional, de una manera pues segura, se violan tus derechos, se viola tu integridad, se transgrede con injurias que a pesar de que pues las amenazas y las injurias en Morelos no sean un delito, sí es una violencia psicológica. ¿Cómo opera la violencia psicológica en este caso, Sara? Porque muchas mujeres hoy en día, y lo digo en el tema de género, porque este programa difunde literalmente por qué estamos invictas, por qué logramos de alguna forma buscar soluciones en contra de todas estas acciones de las cuales seguimos siendo víctimas a pesar de, ¿no? La ley, bueno, pues está buscando reformarse y obviamente apoyar en estas cosas, pero creo que tú lo acabas de decir muy claro, a veces el daño psicológico es peor que un daño físico. No quiere decir que sea comparado, ¿no? Digo, el físico, por supuesto, es terrible, pero el daño psicológico va increciendo, ¿no? Esto va derivando a otro tipo de situaciones. Y entonces, ¿quién es responsable de esto, no? Bueno, mira, yo creo que sí es importante mencionar que este tipo de delito de violación a la intimidad personal son delitos que se persiguen a petición de parte o lo que es por querella. Sin embargo, este delito muta a delito perseguible de oficio cuando se comete bajo ciertas agravantes, ¿no? Sí. Es decir, que haya una relación de matrimonio, de concubinato, de vecindad, en una cuestión de subordinación, una cuestión de jerarquía, cuando obtienen lucro, también cuando es en contra de personas vulnerables, personas adultas mayores, cuando es en contra también de personas que pertenecen a algún pueblo originario, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la penalidad de este tipo de delitos es hasta de 5 años, pero cuando hay un agravante, esta penalidad sube hasta 2/3 partes, ¿no? Wow. Y aparte también hablamos de multas hasta de más de 200,000 pesos, ¿no? Híjole, pues sí, sí es un tema y yo creo que en este punto que me gustaría mucho profundizar más, el cómo estamos, bueno, al final del día, tan mal informados de pensar que como tenemos una libertad tras un teléfono móvil o una computadora, poder transgredir, poder inclusive en anonimato, difundir situaciones que pues agreden directamente a la persona, ¿no? En cuestión social, entre injurias, para volcar la sociedad en contra de ella o a un grupo o a una comunidad y en este caso pues permitirle más bien no permitirle vivir en plenitud dentro de su residencia o lugar, ¿no? Donde trabaja, en el moving o el bullying en las escuelas, pues ¿cómo se llamaría en este caso moving dentro de lo que es una residencia cuando hay agresión, transgresión, injurias? Pues es la violación a la intimidad personal y también a la protección de datos, ¿no? Ok. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer nosotros, yo creo que la primera recomendación que se da en este tipo de situaciones cuando vivimos, por ejemplo, alguna violencia digital, recordar que, por ejemplo, está la Policía Cibernética, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en donde ustedes pueden acudir a ellos para el efecto de una medida preventiva y ellos coadyuvan con la Fiscalía para el efecto de poder detener, ¿no?, ese tipo de publicaciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Denunciar
la conducta delictiva o esa conducta que tiene apariencia de delito, para el efecto de decirles que, por ejemplo, la Fiscalía cuenta con una página digital en donde pueden hacer la denuncia digital. Es cierto. Y una vez que ustedes hacen la denuncia, también se ha sistematizado esto con la finalidad de que puedas ir a ratificarla. Entonces, la misma página te da la posibilidad de que tú saques tu cita para el efecto de que ya posteriormente presencial ratifiques la denuncia y obviamente se le dé seguimiento. Y algo que yo te comentaba es que obviamente existen los medios alternos, la justicia alternativa, en donde se busca precisamente que haya la mediación y que haya la conciliación. Entonces, muchas de las ocasiones uno le pide al Ministerio Público precisamente la cuestión de pasar a justicia alternativa con la finalidad de que la otra parte pueda ser citada y que haya un facilitador y entonces haya la posibilidad de mediar con la finalidad de que puedan llegar a ustedes a acuerdos importantes, ¿no? Claro, es un acuerdo mediado, como dices tú, que no es una cuestión de lucha de poder, sino poder ser objetivos y lograr vamos a decir, una feliz convivencia. Sí, no es como lograr un acuerdo reparatorio. Así es. Sin tener que tener un desgaste, ¿no? De un juicio, ¿no? Exacto. Un juicio largo, ¿no? Y obviamente, cuando tú pones tu denuncia, se remite precisamente los oficios a la AIS, a los agentes de investigación criminal, para que ellos hagan la investigación correspondiente, y también se giran los oficios al área de periciales, precisamente para lo que tú mencionabas, para determinar si existe un daño moral, okay, ¿no? Algo muy importante también a comentarte, Ale, es que cuando yo hablaba al inicio, por ejemplo, de las injurias, de difamación y de calumnia, hay que saber que son figuras que ya fueron despenalizadas. Es decir, ya no son delitos, ya no están tipificados como delitos en el Código Penal. Esto, de alguna manera, surgió primero pues por la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia, pero también por cuestiones internacionales y también precedentes que ha hecho la Corte Interamericana, sí, en el sentido de que este tipo de delitos afectaban la libertad de expresión, ¿no? Sí. Entonces limitaban que periodistas, noticieros emitieran opiniones y que pudieran ser señalados sobre Exacto. La conducta de un delito. Sin embargo, nos podemos preguntar, y entonces ahora que ya no son delitos, ¿qué vamos a hacer? Sí hay una acción legal que podemos nosotros intentar, que es precisamente la reparación del daño moral por la vía civil. Es esa salida alterna que tenemos para poder reclamar nosotros, si es que nos están causando un daño, poder reclamarlo por la vía civil. Y bueno, necesitamos servicios de un abogado, necesitamos también de alguna forma hacer la denuncia, primero que nada, para informarnos cuál es la vía, y en este caso, las mujeres que vivimos violencia de alguna forma por cuestiones jerárquicas, por ignorancia muchas veces, las personas no saben cómo defenderse, no saben cuáles son sus derechos, que ese es un problema muy grave en nuestro país, que no tenemos la información, pero no es que no nos llegue, nosotros no nos acercamos a pedir esa información que es tan importante de cuáles son nuestros derechos, inclusive si trabajas en algún lugar, si vives en algún lugar, cuáles son tus derechos y cuáles son las limitantes, cuáles son tus obligaciones, porque también ahí es importante también tener claro todo eso, ¿no? Lo que va y lo que viene. Y a mí me gustaría también, bueno, antes de terminar, Sara, dentro de tu experiencia que también tuviste en el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿cómo opera la violencia de género en este margen tan álgido que son las redes sociales, ¿no? En cuanto al daño psicológico y moral que recibimos las mujeres por personas, en este caso hombres, que creen que tienen el derecho de ofenderte, puede ser tu pareja, puede ser cualquier persona, que por el hecho de estar atrás de un celular te pueden estar de alguna manera hostigando, insultando, ofendiendo y amenazando de alguna forma, aunque sabemos que la amenaza y las injurias no son un delito, sí lo que generan podría derivar a algo importante. Claro que sí. Bueno, el Centro de Justicia para las Mujeres, los temas que ve
son los relativos a la violencia familiar. Y obviamente creo que como mujeres, Ale, tenemos que entender que tenemos un derecho que es invaluable, inviolable, que es el derecho a la dignidad, que es precisamente esa facultad de decidir y de elegir cómo queremos vivir. Obviamente, tú dijiste también un factor muy importante que es la falta de cultura de la legalidad, porque muchas veces les decimos a las mujeres, es que ejerce tus derechos, pero muchas de las ocasiones no conocemos cuáles son nuestros derechos. La ley se va adecuando a las necesidades de la sociedad y la verdad es que cada día salen más reformas. Entonces, es complicado, ¿verdad?, que los ciudadanos pues, tengan el conocimiento de todas las reformas sí, claro, que van saliendo, ¿no? Pero al final hay instituciones a las que pueden acudir para el efecto de poder conocer cuáles son sus derechos. Por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de las Mujeres, ¿no? En donde está abriendo centros libres, precisamente poniendo grupos multidisciplinarios para el efecto de, en los municipios, sobre todo en aquellos que tienen la alerta de violencia de género, para que las mujeres o todo aquel ciudadano que sufra violencia se acerque, porque obviamente no solo las mujeres sufren violencia, también los hombres, pero las estadísticas nos muestran que las mujeres son las que más la sufren o las que más la denuncian, ¿no? Correcto. Sabemos que tenemos, pues, una historia cultural dominada por el machismo, por el patriarcado. Entonces, son estereotipos que a lo mejor hay que ir rompiendo. Muchas de las veces se tiene que ir buscando a través de la ley, ir caminando hacia la igualdad sustantiva. Exactamente. ¿No? A esa igualdad que tanto anhelamos y que a través de los años pues ha estado marcada de desigualdades y de desimetrías, ¿no? Así es. Entonces, es por eso, ¿no? Que las reformas van en búsqueda de esta situación y en esto, pues estamos involucrados todos, ¿no? O sea, sociedad y gobierno. Hay tantas asociaciones, ¿no? De abogados que también pueden hacer acciones pro bono para promover la cultura de la legalidad, acercarnos a las instituciones, ¿no? Para saber qué hacer. Muchas veces el miedo nos paraliza. Correcto. ¿No? El miedo o el coraje, hay dos formas, ¿no? La que te impulsa a hacer las cosas o aquella que te paraliza y desafortunadamente nos da ese que nos paraliza y que no nos permite avanzar. Pero aparte también, Ale, hay síndromes, por ejemplo, de la indefensión aprendida, sí. ¿No? En donde, o sea, no es que no sepa qué hacer, es que no viví en un entorno en donde no aprendí a defenderme, ¿no? Exactamente. Muchas de las ocasiones también criticamos a una mujer, ¿no? Cuando la mujer regresa al círculo de la violencia, pero esa mujer optó por salirse de su casa, pero muchas de las veces las condiciones sociales le cierran puertas. Sí, la revictimizan completamente. La revictimizan y entonces a ella no le queda otra opción más que regresar. Así es. Regresar a ese círculo de la violencia porque no tiene dónde vivir, porque no tiene para comer ella, porque no tiene para darle de comer a sus hijos, ¿no? No, y acaba siendo más violentada por la sociedad que la violencia que vivió dentro de la familia, ¿no? Por el estigma y por la cultura que vivimos. Sí, porque es una mujer que va a ir a pedir un trabajo, pero que no tiene una guardería en donde dejar a sus hijos y que entonces le van a decir, no le puedo dar trabajo porque es sin niños. Y entonces ahí empieza, ¿no? Ahí empieza todas esas barreras dificultades que le dificultan, ¿no? Pero yo creo que algo muy importante, Ale, de recomendación para quien vive violencia, yo creo que lo primero es que no te paralice el miedo. Segundo es no respondas, ni entres en provocación, en estar contestando los mensajes, ¿no? Porque la verdad es que tú ya viste, lo estás viviendo, no te va a llevar a nada, sino al contrario. La otra parte pareciera como que no escucha lo que tú estás, te ignora, ¿no? te transgresa, avienta la piedra y esconde la mano, ¿no? Sí, otra de las cuestiones es guarda evidencia. Guarda videos, haz capturas de pantalla, de audios, generalmente guárdalos en un USB
para el efecto de que tú, a la hora del acto de investigación, puedas darlo para que se guarde la evidencia. Bloquea al agresor, bloquéalo. Otra de las cuestiones es reporta a las plataformas. Las plataformas, es muy noble la plataforma porque inmediatamente ella analiza y bloquea a quien te está agrediendo. Y lo más importante, ve y denuncia. Haz tu denuncia digital o haz tu denuncia presencial. Y también telefónica. La Secretaría de las Mujeres tiene teléfono, el 079. Puedes llamar por teléfono, te atienden, te dan atención psicológica, legal, de todo tipo. La verdad es que vale mucho la pena y están 24 horas al día. Y de hecho, no nada más tiene los centros libres, sino también tiene un grupo de abogadas precisamente para defenderte e incluso no nada más asesorarte, sino también patrocinarte. Así Entonces, digo, está la gama de posibilidades. La misma fiscalía cuenta con el área de grupos vulnerables, en donde también se da asesoría conforme a los requisitos de la ley, pero creo que tenemos derecho a vivir en paz, a ser felices y a que nadie nos vulnere esa paz, ¿no? Así es, eso justamente creo que debe ser un eslogan o un hashtag. Nadie tiene por qué vulnerar nuestro bienestar, ni donde vivimos, ni donde trabajamos, en ninguna parte. Es parte de nuestro derecho humano, es un derecho humano vivir plenamente, vivir tranquilos, vivir felices. La felicidad es un derecho humano, para quienes no lo saben, y bueno, hay que buscar notas. Hoy tenemos la inteligencia artificial que nos da muchísima información en segundos, así es que utilícenla. Y bueno, como siempre, vamos a agradecerle con todo mi corazón a Sara Olivia Parra por su conocimiento, por su tiempo, por su apoyo, porque siempre está sin quitar el dedo del renglón, apoyando a la sociedad, a las mujeres y a estos temas de la legalidad, que me acuerdo cuando hacíamos Atajo, que tenías justamente, yo le producía ese programa. Ojalá y lo volvamos a reincidir, que era un programa que justamente era cultura de la legalidad, ¿no? Es correcto, era dar infinidad de temas legales, aportar cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, invitar especialistas. Un tema muy importante que se me pasaba, Ale, es que cuando vas a denunciar puedes pedir las medidas de protección. Ah, perfecto. ¿No? Okay. Entonces, que también la mujer sepa que tiene esto a su favor como víctima de un delito, que son las medidas de protección, y obviamente al intervenir la policía cibernética, también el bajar ese tipo de contenidos que tanto nos están dañando, ¿no? Así es. Y bueno, pues afortunadamente contamos con mucha información, personas que nos dan la mano para estos programas, para podernos empoderar a todas y a todos también, porque esta es información general, ¿no? Y finalmente, bueno, hablando de temas de violencia de género, pues no hay que permitir, tenemos mucha información para poder también prevenirnos en muchos casos, saber, les repito, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Por supuesto, no caer en provocaciones de personas que, por supuesto, pueden tener el poder y jugar con tu vulnerabilidad, a lo mejor con el miedo que puede ejercer en algún momento alguna acción, algo que te está vulnerando. En mi caso, pues se vulnera mi intimidad, ¿no? Mi derecho a mi privacidad, y que pues sigo siendo de alguna manera víctima de eso, y que por supuesto pues ya estamos llevando a cabo por mi parte las acciones correspondientes a quien está tratando de vulnerarme. Y así habrá muchas personas que les vulneren pues, en su casa, en su trabajo, en diferentes áreas donde nosotros estamos pues, obviamente pasando nuestra vida, y que a veces no nos damos cuenta y solamente lo gestamos como si fuera un momento, un mal momento, y no, es un momento que no tiene por qué vivirse. Por eso es la dignidad de lo que hablaba Sara Olivia, el derecho a la dignidad de la mujer. Tenemos el derecho a vivir y a respetar nuestra dignidad y nuestra plenitud, nuestro bienestar, nuestro entorno. Así es que les invito a todas a continuar con estos episodios de Invictas, conocer más temas. Vamos a seguir invitando a la maestra Sara Olivia con todo su conocimiento, que tiene por muchísimos años ya en la ley, tanto penal como civil y familiar, y que le pueden hacer todas las preguntas. Ella pues está en sus redes sociales como Sara Olivia Parratellas, aquí lo vemos en pantalla, y pues ella siempre les contesta. Es una persona muy generosa con su conocimiento, y como siempre te agradezco con todo mi corazón el podernos apoyar con esta asesoría. No, además te voy a decir una cosa, la verdad, felicitarte. Gracias. Felicitarte porque
tú ejerces una ciudadanía responsable, estás preocupada y ocupada por lo que está pasando a nuestro alrededor y por los fenómenos sociales que estamos viviendo, y el que crees estos canales de comunicación para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes, en donde escuchen, se identifiquen con la problemática que están viviendo y que sepan qué tienen que hacer o a dónde ir, creo que es muy, muy importante. Y nada más para despedirme, decirles que estamos en la visitaduría para que si ustedes son víctimas de un delito, presentan alguna necesidad, alguna inquietud, alguna irregularidad por parte de ministerios públicos, agentes de investigación criminal o peritos, en donde no les quieren dar copias, en donde no los atienden, en donde hay dilación, estamos en el primer piso del edificio de la Fiscalía en Temisco para atenderles. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Sara, como siempre, es un gusto poder estar contigo, platicar, extender toda esta información a nuestro público, a nuestras audiencias, y esperemos que compartan este programa. Suscríbase para que les llegue nueva información, tendremos más capítulos y vamos a hablar para cerrar el año justamente de todos los tipos de violencia y algunos testimonios de personas que quieren participar, como siempre, en este podcast de Invictas, que afortunadamente seguimos y seguiremos siendo parte de una sociedad que nos tiene que respetar, que nos tiene que apoyar y, por supuesto, nosotras unirnos cada día y cada vez más. Soy su amiga Alejandra Oliveros, agradecemos mucho a Sara Olivia Parratelles y nos vemos en la próxima aquí en Invictas. Gracias.